En esta instancia abordaremos la técnica y fundamento del CUMS directo. En el video anterior vimos dos posibles situaciones a abordar. La primera, la búsqueda de anticuerpos unidos a antígenos eritrocitarios a partir de sangre de un paciente. Y la segunda, la búsqueda de anticuerpos pasibles de su unión a antígenos eritrocitarios con importancia clínica. Como dijimos, en la primera situación partimos de la muestra de sangre del paciente y en el segundo caso partimos de la búsqueda de anticuerpos en el plasma. Si nuestro objetivo con la técnica de CUMS directo es estudiar la unión antígeno-anticuerpo que se produce in vivo con el fin de detectar la presencia de inmunoglobulinas o también fracciones de complemento adheridas a los hematíes o eritrocitos, ¿cuál de las situaciones y de los escenarios que vimos previamente les parece la correcta para realizar el abordaje de este objetivo? ¿El escenario 1 o el escenario 2? En este caso, vamos a trabajar con el escenario 1. ¿Qué indicaciones tiene este método? Bueno, en la anemia hemolítica autoinmune es esencial la realización de un CUMS directo para su correcta clasificación, donde además entran en juego otras variables como es la temperatura a la cual se unen los anticuerpos a los eritrocitos y también el subtipo de inmunoglobulina. También para evaluar una reacción hemolítica posttransfusional y para evaluar la enfermedad hemolítica del recién nacido. Sobre este punto nos vamos a detener de forma específica en el video número 4 frente a un caso clínico, el mismo caso clínico que trabajaremos en los videos prácticos del CUMS directo, pero profundizaremos más sobre su patogenia e implicancia clínica en el video número 4. Es importante destacar dentro de este punto que el cribado con un CUMS directo se realiza en todos los recién nacidos junto con la determinación de la clasificación del grupo sanguíneo en todos los recién nacidos a partir de muestras de sangre de cordón. Luego, otras indicaciones que tiene es el testeo de muestras en donantes y el estudio de una prueba cruzada incompatible. Existen diversos métodos estandarizados para la realización del mismo, el método clásico en tubo o el método en gel de microcolumna. Brevemente respecto al fundamento, bueno, como mencionamos, se obtiene una muestra de sangre del paciente cuyos eritrocitos queremos estudiar, según alguna de las indicaciones clínicamente mencionadas en la diapositiva anterior. Es importante realizar un correcto lavado de los glóbulos rojos para retirar los posibles anticuerpos presentes en el plasma, porque como dijimos, el suero de CUMS puede unirse a estos anticuerpos sueltos en el plasma que no se encuentran unidos a eritrocitos. Posteriormente, lo que vamos a hacer es enfrentar a los glóbulos rojos del paciente con el suero de antiglobulina humano o reactivo de CUMS, representado en la figura como las Y de color azul. En el caso que los hematíes presenten, como se ve en esta figura, inmunoglobulinas adheridas a antígenos eritrocitarios de membrana, se producirá una aglutinación visible y la prueba será considerada positiva. En caso de no haber aglutinación visible, la prueba será considerada negativa. Los invito a pensar, para ambos casos, qué controles nos aseguran que efectivamente nuestro resultado es positivo o nuestro resultado es negativo, ayudándonos a asegurarnos que no nos encontramos frente a un resultado falso positivo o falso negativo respectivamente. En el video a continuación abordaremos de forma esquemática el proceso completo de la técnica de CUMS directa. Los invito ahora a que veamos cómo se realiza la prueba de CUMS directa. Para ejemplificar la técnica de la prueba de CUMS directa, partiremos de una situación clínica en la cual contamos con dos muestras de sangre de recién nacidos, de los cuales uno de ellos presentó ictericia que comenzó en las primeras 24 horas de vida. Para el estudio de todos los recién nacidos, como dijimos, se extrae de forma rutinaria una muestra de sangre de cordón para realizar una prueba de CUMS directo y la determinación del grupo sanguíneo. Como vemos en la figura, existen distintos tubos para la toma de muestras de sangre de pacientes. Es importante seleccionar el tubo adecuado. La muestra de sangre de cordón puede ser recolectada en un tubo con anticoagulante ETA o también con citrato, heparina o también la muestra de sangre en otras situaciones clínicas puede ser tomada a partir de bolsas de donación. Las muestras deben de ser procesadas a la brevedad o almacenadas a 4 grados por un tiempo no mayor a 72 horas. Como vemos, es muy importante la rotulación correcta de los tubos cuando trabajamos con muestras de pacientes.
En primer lugar, debemos realizar el correcto lavado de los hematíes con suero fisiológico para eliminar proteínas y anticuerpos que no se encuentran unidos a los hematíes. Lo que hacemos es completar el tubo con suero fisiológico para luego proceder a realizar la centrifugación. No vamos a profundizar en los detalles de las velocidades de la centrifugación ni el tiempo de duración, dado que no son relevantes para este caso. Como vemos, posterior a la centrifugación, obtenemos en el fondo del tubo el pellet de células sanguíneas y el resto con suero fisiológico. Lo que hacemos es descartar el sobrenadante de suero fisiológico y nos quedamos exclusivamente con el pellet de células sanguíneas, como vemos en el fondo de este tubo. Posterior al lavado, realizamos una solución del 2 al 5% en suero fisiológico. En este caso, utilizaremos al 2%. Agregamos de 1 a 2 gotas de la suspensión globular al tubo de vidrio, teniendo el cuidado de que la muestra tenga el menor contacto con el tubo posible. Hacemos lo mismo con la otra muestra, para luego pasar a agregar 2 gotas de antiglobulina humana poliespecífica, buscando la unión de estos anticuerpos anti-IgG y C3d humanos. La cantidad de gotas suele estar indicada por el fabricante en el protocolo a seguir que viene junto con el producto. En este caso son 2 gotas y como vemos la solución tiene un color verde. Es importante destacar que muchas veces puede tener un color azul o se puede tener que agregar una gota sola. Como vemos, en el tubo nos queda nuestro suspendido globular con el reactivo de Coombs. Lo que vamos a hacer posteriormente es centrifugarlo por 1 minuto a 1000 revoluciones por minuto. Es muy importante respetar los tiempos y velocidades de centrifugado para evitar falsos positivos y falsos negativos. Es importante también destacar que es necesario balancear la centrífuga, verificando que siempre quede funcionando de forma correcta después de su inicio, antes de alejarnos del aparato. Para balancear la centrífuga debemos colocar el mismo número de tubos enfrentados entre sí para que se mantenga el mismo peso de un lado y del otro. Hay que tomar en cuenta que no solo es el número de tubos, sino también el contenido de los mismos para el correcto balanceo. Luego, sacamos las muestras y vamos a evaluar el resultado. Para realizar la correcta evaluación, es importante realizarlo de forma lo más inmediata posible posterior a la centrifugación. Lo que debemos de hacer es agitar suavemente el tubo para desprender el pellet y verificamos sobre un lector iluminado la presencia o ausencia de aglutinación. Usualmente suelen describirse los resultados como se van a mostrar en la tabla a continuación. Como vemos, en el tubo de arriba tenemos un resultado positivo, en el cual detectamos aglutinación visible, y en el segundo tubo tenemos un resultado francamente negativo. Antes de pasar al análisis y la interpretación de los resultados, queríamos mostrarles cómo es el método en tarjeta. En este método evaluamos la determinación del grupo sanguíneo, así como un test de Coombs directo. Como vemos en la tarjeta, se encuentran 6 columnas, las primeras 4 destinadas a la determinación del grupo sanguíneo, A, B, AB y RH, como vemos correctamente señalizado en la tarjeta, la quinta columna como el control, y la sexta columna, donde dice DAT, corresponde al Direct Antiglobulin Test, que como vemos debajo en naranja, nos indica que es poliespecífico para IgG y para C3d. Básicamente el fundamento es, en la columna de gel se encuentra el reactivo de Coombs. Los hematíes que presenten inmunoglobulinas unidas a sus antígenos de membrana serán retenidos por el reactivo de Coombs y quedarán en la parte superior de la columna. En el caso de continuar su pasaje por la columna, quedarán depositados en el fondo, como vemos en el caso de la columna número 6, donde vemos los hematíes agrupados en el fondo de la columna, siendo este un resultado negativo. Un resultado positivo, se vería como el resultado que vemos en la columna 4. En caso de encontrarnos frente a un resultado positivo, deberíamos de evaluar con una tarjeta de anticuerpos mono específicos, como vemos en esta tarjeta, cuál es la molécula que está produciendo el resultado positivo. La importancia de un control negativo y de un control positivo radica en la esencialidad para analizar casos de resultados adversos, así como para validar el procedimiento realizado. En este caso, no hemos realizado los controles, pero sí los veremos en las tareas que deben de realizar por EVA. Los invito a que piensen de todos modos cómo puede hacer un control positivo, cómo puede hacer un control negativo. ¿Son importantes ambos para esta técnica?
¿Necesito cerciorarme de que un resultado es negativo y de que un resultado es positivo o puedo prescindir de uno de ellos? En caso de buscar realizar uno de los dos, ¿qué reactivos o muestras debería utilizar y cómo se pueden preparar en el laboratorio? Como dijimos, esto será profundizado en la tarea de Eva. Pero ¿no nos estamos olvidando de algo? Habíamos partido de un caso clínico. El CUMS es una herramienta diagnóstica y estrechamente relacionada a la terapéutica. En este caso, estamos evaluando dos muestras de recién nacidos, de los cuales obtuvimos un resultado positivo y uno negativo. Los invito nuevamente a pensar si la muestra del bebé con ictericia será la responsable del resultado negativo o la responsable del resultado positivo. La respuesta a esta pregunta clínica la vamos a abordar en el cuarto video. Como mencionamos previamente, es necesario tener en cuenta frente a qué situaciones nos podemos encontrar con un resultado falso negativo. En primer lugar, siempre debemos considerar los errores pasibles de ser realizados por el experimentador, el exceso o la falta de lavado, la centrifugación menor a la indicada, el tiempo entre la lectura debe ser el menor posible y por una persona experiente y capacitada en situaciones de luz óptima para su medida. También el pH del suero fisiológico alterado puede modificar los resultados de la prueba, en especial con resultados negativos. Y también en casos de hemólisis severa, el clearance de los hematíes se produce de forma rápida y en caso de un hematocrito muy disminuido pueden producir resultados falsos negativos. En pacientes también, cuya concentración de inmunoglobulinas es suficiente para provocar la hemólisis, pero no lo suficiente como para obtener un resultado positivo en la prueba, encontrándose esta concentración por debajo del umbral. ¿Frente a qué escenarios podemos pensar en un resultado falso positivo? Bueno, lo mismo en primer lugar debemos de considerar los errores propios del experimentador o los errores técnicos. Se sabe que la centrifugación excesiva, por ejemplo, produce resultados falsos positivos. El mal lavado, en el caso de una muestra extraída, por ejemplo, del cordón umbilical, para realizar el tamizaje en un recién nacido, puede producir un falso positivo por la persistencia de la gelatina de Wharton. En relación a la lectura, usualmente se asocia a resultados falsos negativos, pero en caso de no separar bien el pellet puede malinterpretarse como un resultado positivo. Además, es importante destacar resultados positivos que clínicamente no implican hemólisis, es decir, los resultados no son falsos, pero clínicamente no implica la hemólisis. Veamos algunos casos. La prevalencia de la población general de un resultado de test del CUMS directo positivo se ha descrito entre un 1 a un 15% de pacientes y entre un 0,01 y un 0,1 de todos los donantes de sangre, cuyo resultado de la prueba del CUMS directa es positivo, pero no tiene traducción clínica de hemólisis. Esto puede deberse, por ejemplo, a la absorción inespecífica de proteínas o a una hiperproteinemia a expensa de gamma-globulinas. Es importante recalcar nuevamente que lo más frecuente es que no haya una patología subyacente. Algunos fármacos, como son por ejemplo las cefalosporinas, modifican la membrana de los hematíes induciendo la absorción de muchas proteínas, incluyendo la IgG. También la formación de inmunocomplejos, la transferencia pasiva de haloanticuerpos procedentes de componentes sanguíneos transfundidos previamente, la poliaglutinabilidad, muchas veces relacionada a procesos infecciosos, o contaminantes de los tubos que pueden ser suciedad en general, pero de forma más específica el sílice o determinados iones metálicos. Muchas gracias por la atención en este segundo video y los invitamos a seguir viendo en el tercer video el CUMS indirecto.